Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Josefa Ros Velasco, investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en estudios del aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar y autora de La enfermedad del aburrimiento, publicado por Alianza el año 2022. Es también colaboradora del blog Envejecer en Sociedad, del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, donde publica artículos de divulgación sobre el aburrimiento en las personas mayores. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Medios de Comunicación de la Fundación Domus Vi, el Premio Alumni UCM de Investigación, el Premio Julián de la Comunidad de Madrid y recientemente el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner en el área de Humanidades. Con ustedes, Josefa Ros Velasco. Josefa Ros Velasco, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Estamos encantados de que estés con nosotros. Eres una especialista en los estudios del aburrimiento, pero vamos a irnos un poco más atrás, vamos a intentar hacer una fotografía un poco más amplia de tu trayectoria. Y como el aburrimiento es algo que la mayoría asociamos con la infancia, quería preguntarte por la tuya. Por si fue aburrida. Por si fue aburrida y sobre todo por dónde te vino esta vocación. Es decir, si fue tan aburrida que necesitabas especializarte en ello. No, cuéntanos lo que quieras contarnos. Bueno, es curioso, ya de entrada que asocies la cuestión del aburrimiento con la infancia, porque yo que me dedico a trabajar sobre este campo y precisamente lo hago enfocándome en las personas mayores, para mí los grandes aburridos son a partir de los 65, los niños menos. Es verdad que los niños se aburren, pero creo que es algo innato a ellos, el tener tanta curiosidad, el que te canses de todo enseguida, el que estés deseando, ¿no? Que te abran un poquito ese horizonte de posibilidades, creo que es completamente natural. Y sin embargo el aburrimiento que yo trabajo, que es más de carácter patológico, se da a partir de una cierta edad, ¿no? Cuando entramos ya en esa, además, los niños última etapa. Lo dicen, ¿no? Que es una cosa que supongo que también es una diferencia. Sí, ¿no? y me encanta. Los niños dicen que se aburren sin ningún pudor, que es algo que conforme vamos madurando perdemos, los adultos lo perdemos. Y me gusta muchísimo que lo digan, porque tenemos que imitar eso. Nosotros también tenemos que hablar de lo que nos aburre. Es importante para evitar esas fuentes de aburrición que creamos. Pero bueno, vámonos a mi infancia. Sí, cuéntame. Yo no me aburría mucho, la verdad. No era una niña con tendencia a aburrirme. Además era bastante solitaria, encontraba entretenimiento en dos piedras, a chocarlas. Cualquier cosa enseguida me entretenía. Y además era muy creativa. Ya no sé si lo sigo siendo, si lo he perdido con el tiempo, con esta necesidad ya de adaptarme un poco a los ritmos de la vida adulta, pero cuando era niña se me ocurrían 100.000 maldades. Porque además, esto es muy curioso, David, porque siempre se escucha esto de tenemos que dejar que los niños se aburran porque eso les provoca más creatividad. Bueno, pues y esa creatividad los padres quieren confiar que va a acabar traduciéndose en algo positivo, en algo del tipo, oye, pues mi hijo va a coger un libro de la estantería o va a pintar, y normalmente no. Normalmente cuando el niño se aburre y no encuentra la forma de escapar de ese aburrimiento, al final tiramos hacia la trastada. Y yo era muy de eso, de inventar 1001 maldades. Cuando el niño se aburre es más probable que prenda fuego a alguien a que coja la Ilíada de la estantería, ¿no? Efectivamente, por desgracia es así, claro. Ves, al final es algo muy obvio, es muy obvio, pero no queremos pensar en eso, queremos pensar, oye, pues que sí, déjalo que se aburra, porque así tú como padre también descargas un poco esa responsabilidad de sentir, oye, tengo que estar entreteniéndolo, tengo que estar prestándole atención. No es eso lo que el niño te está demandando, cuando el niño te dice que se aburre, no te está diciendo ponte delante mía y pasa el resto de la tarde haciendo el payaso, entreteniéndome, inventándote 1000 historias. No, el niño realmente lo que te está diciendo es, esto ya lo conozco, todo lo que ahora mismo yo tengo en mi mente como posible respuesta frente al aburrimiento ya lo conozco. Tú eres el adulto, dime qué más hay, infórmame un poco, guíame, oriéntame, ¿qué más hay? Ayúdame tú. Entonces, bueno, no es tanto como siéntate a mi lado y estate conmigo mientras yo pinto o hago cualquier cosa. Entonces, si tú como padre o como adulto de referencia no te tomas esa molestia de acompañar al niño en ese proceso de descubrimiento, ¿no?, de qué más hay en el horizonte, al final el niño pues tiende a estas respuestas que se pueden considerar más desadaptativas, como oye, pues hacer cualquier trastada que al final a ti no te va a caer en gracia. Bueno, vamos a dejar la pregunta a la infancia. Yo era muy de ese tipo. Vamos a dejar la pregunta a la infancia porque ahora ya me has suscitado otras preguntas. Una pregunta que tenía en la... Que conste que yo era más bien la que aliviaba el aburrimiento del resto de los niños. Tú eres el remedio al aburrimiento. Ahora me cuentas sobre eso, pero antes de que se me pase por lo que cuentas y estos consejos, por ejemplo, que acabas de dar a padres que quieren lidiar con el aburrimiento de sus hijos, parece que el aburrimiento como campo de investigación
es absolutamente transversal. Es decir, Sí. ¿por qué qué tiene la filosofía que aportar al aburrimiento, que es el campo desde el que tú lo abordas, cuando, no lo sé, intuitivamente uno pensaría, bueno, esto seguro que es algo que tendría que hacer la psicología, Y lo hace. o la psicología evolutiva, o la sociología. No, y entiendo que lo hacen, pero ¿qué es lo que aporta la Y lo hace filosofía mucho. a los estudios del aburrimiento? Es curioso que se me plantee una pregunta de este tipo, teniendo en cuenta que los estudios del aburrimiento como tal existen desde hace un siglo. Es que es el momento en el que el estudio del aburrimiento se convierte en objeto de análisis científico, a propósito de los estudios de psicología laboral. Pero qué curioso, porque desde el siglo XX hacia abajo, quien se encarga de estudiar el aburrimiento es la filosofía. Quien se ha encargado de estudiar siempre este fenómeno ha sido la filosofía. ¿Quién ha hablado del aburrimiento en el Imperio Romano? Los filósofos, Séneca, Horacio, Lucrecio. ¿Quién ha hablado de la filosofía a lo largo de toda la Edad Media? Esos filósofos teólogos, San Agustín, Santo Tomás y todos los que hay entre medias. Cuando nos vamos ya a comienzos de la modernidad, literatos escorados hacia la filosofía. Estamos hablando de escritores de un tipo Goethe, Flaubert, que al final en sus novelas siempre está ese trasfondo filosófico o esa crítica a los cánones sociales. Entonces, no es hasta hace relativamente reciente, que la filosofía se echa un poquito a un lado y toma los mandos la psicología. Entonces, ¿cómo que qué tiene que aportar la filosofía a esto? De hecho, ahora somos los filósofos los que nos hemos levantado, nos hemos puesto en pie de guerra frente a la psicología, a decirles, oye, estáis diciendo cosas que ya estaban dichas desde la filosofía. Las estáis repitiendo como si hubieses inventado la rueda. Oye, no pretendía provocar una batalla gremial entre filósofos y psicólogos. No. Hemos superado esa fase. Pero sí te diría que en la antigüedad, claro, eran los filósofos los que se pronunciaban sobre todo. Es decir, no había en el siglo VI un psicólogo, ni había, no lo sé, un neurocientífico, ni un sociólogo, ¿no? La distinción es que estaba todo mucho más unido. Es decir, la multidisciplinariedad fluía con mucha más naturalidad que en la actualidad, que tenemos que especializarnos hasta la extenuación en cualquier campo. Entonces, si te das cuenta, es que te vas al Renacimiento, por ejemplo, y vas a encontrar un híbrido entre filósofo, literato y al mismo tiempo fisiólogo, que también viene a hablar del aburrimiento desde los parámetros de la teología, pero al mismo tiempo te está introduciendo a Hipócrates. Claro, es ahora cuando se produce, ¿no? Esa ruptura. Pero por eso lo decía, es decir, ahora también ha habido una evolución científica y una especialización. Eso es, claro. Muy acusada y bueno, pues no sé, si a uno le duele algo, pues no va al filósofo, ¿no? Digamos que si tienes una contusión, pues vas al traumatólogo, o si tienes ansiedad, puedes ir al psiquiatra. Es decir, si tienes ansiedad y vas al filósofo, seguramente saldrás con más peor, ansiedad. Efectivamente. A lo mejor con algún talento añadido, pero sí, efectivamente. Pero por eso te preguntaba, es decir... Sí, entiendo completamente tu pregunta. Al final... ¿Qué tiene que aportar el filósofo ahora que el aburrimiento se estudia desde la sociología, desde la psicología, desde la psiquiatría y dentro de cada una de estas disciplinas desde distintas ramas, ¿no? Exacto. Pues fíjate, al menos esto es lo que a mí me ha sucedido personalmente. Nos damos cuenta de aspectos, de blanks, digamos, de esos gaps que hay en el tratamiento del aburrimiento desde esas disciplinas y que quienes están inmersos en ese campo de estudio son incapaces de ver. A mí me ha pasado con la cuestión de la geriatría y de la gerontología. Ha sido un filósofo el que ha venido a darse cuenta de que existe un problema relacionado con el aburrimiento que geriatras y gerocultores y gerontólogos quizá estaban pasando por alto. Entonces, no quiero ser pretenciosa y recurrir a esta metáfora que utilizamos tan frecuentemente los filósofos de que miramos, ¿no?, a vista de pájaro y observamos problemas donde los demás, pero al final es que es lo que hacemos. Lo que hacemos es observar y darnos cuenta de que a lo mejor, oye, aquí hay un problema que quienes estáis inmersos en ese campo de estudio, en ese cuadrilátero, pues oye, no os habíais percatado y quizá merece la pena prestarle atención. Así luego me enfrento muy a menudo a que pues, los que trabajan de lleno en esas disciplinas me vengan a decirme, pero tú eres psicóloga, ¿no?, o gerontóloga, o eres geriatra por lo menos, y cuando les dices que tengo formación en filosofía se asustan mucho, decir, oye, pero ¿y tú qué tienes tú que decir aquí?
Y yo les pongo de manifiesto, pues tengo que venir a contaros que no os estabais fijando en este problema. Pues sí que es verdad. Al final la filosofía tiene algo que hacer en esta vida. Sí, sí, no, por supuesto. No, yo comparto este diagnóstico completamente. ¿Y tu vocación filosófica te viene de familia, ahora para volver a ese capítulo? En absoluto, en absoluto. Soy la primera persona de mi familia que pasa por la universidad. Y que se queda, además. Es masoquismo. No, en absoluto, en absoluto. Yo provengo de una familia muy humilde, trabajadora, que estudió hasta lo que se estudiaba en la época de mis padres, ¿no? Mis tíos, etcétera, los 11, 12 años y enseguida ayudar en la casa. En mi casa no ha habido libros, en mi casa existía esta colección de enciclopedias que tu madre compraba porque el vendedor del coleccionista del libro se ponía muy pesado, pero que nadie había abierto nunca, ¿no? Nadie había cogido una de esos tomos para echar un vistazo. No, no es algo, a mí no se me ha educado en un punto de vista humanístico, ni se me ha educado tampoco desde la ciencia. De hecho, apenas recuerdo a mis padres preguntarme nunca, ¿tienes deberes? Porque tampoco se iban a poder ayudarme con ellos ni nada. Mi hermana, que tenía 10 años más que yo, sí que de vez en cuando estaba más pendiente, estaba más atenta. Pero no, en mi casa no existía cultura de estudio ni cultura de ningún tipo, sino más bien algo muy tradicional, ¿no? Comer, beber, estar a gusto y en familia. Pero yo era, por naturaleza, una niña tremendamente inquieta. Y nunca se me olvidará, mi madre le decía a la profesora cuando yo estaba en el preescolar, le decía, por favor, habla con ella porque pregunta demasiado. Pregunta demasiado y me revoluciona al resto de los niños. Están tranquilos y ella les chincha y les hace dudar del por qué hay que obedecer las normas, por qué hay que comulgar con cierta... Sí, era una niña mala, muy mala. Además, es que... Bueno, mala no, una niña curiosa. Era mala para la profesora y para mi madre que al final la acababa poniendo en evidencia y la profesora le llamaba la atención. Una niña que desde una etapa muy temprana, bueno, pues viniendo de una familia educada en el catolicismo, aunque no practicante, pues yo ya estaba quejándome a la profesora de que no quería ir a clase de religión, porque no me dejaba preguntar todo lo que yo quería, y yo veía muchas incongruencias y necesitaba respuestas. Bueno, pues creo una pequeña Bertrand Russell, ¿no? Era una niña terrible. Y la verdad es que, bueno, era muy conspiranoica, y lo sigo siendo, y de siempre pensar más allá de los límites que estaban más o menos establecidos a la edad que yo tenía. Mi madre también siempre me decía esto, es que siempre tienes que ir 4 o 5 años por delante de tu edad. Siempre quieres tener amigos mayores que tú, que te enseñen, porque lo que están haciendo los niños de tu edad ya no te interesa. Y era cierto. ¿Y cómo llegó la cuestión de la filosofía a mí? Escribía desde pequeñita. De hecho, tengo una colección de diarios que alguna vez voy a publicar. Se va a llamar Yo, adolescente millennial, desde los 10 años hasta los 20. O sea, ya escribía, reflexionaba qué está pasando y por qué esta persona es así, hacía juicios de valor. Y en un momento dado, bueno, pues alrededor de los 14 añitos, con una conversación que estaba teniendo con un amigo que ya estaba casi a punto de terminar el bachiller, recuerdo que le dije, yo, todo flipadísima, oye, ¿tú te has planteado alguna vez que a lo mejor todo lo que tú ves alrededor no existe y que solo está en tu mente? ¿Te das cuenta de que de lo único que puedes estar seguro en esta vida es de tu pensamiento? Y claro, este chaval que ya estaba en segundo de bachiller me dijo, anda, que te habrás quedado a gusto, si eso ya lo dijo Descartes. Y yo dije, anda, que hay gente que estaba ya muerto, el pobre Descartes, pero sí. Ahí se me iluminó la luz y dije, hay personas que han escrito y se dedican a esto, o sea, ya me hundió porque yo quería ser la primera, ¿no? Pero me abrió un mundo que desde entonces no se ha cerrado. ¿Y sabías que querías estudiar filosofía desde ese momento? O sea, desde ese momento. Además, fíjate qué curiosidad, David, fui una estudiante de filosofía pésima en el instituto. Recuerdo aprobar el examen de Nietzsche y el de Kant en la recuperación. O sea, fui malísima, una estudiante malísima. Y aún así, yo insistía en que quería estudiar filosofía. Solo cuando ya hice la selectividad tuve una pequeña duda y dije, ¿y si estudio veterinaria? Que me gustan también mucho los animalitos. Pero no, fíjate, imposible. Algo estaba en mí inclinado hacia estudiar filosofía desde el principio. Y bueno, las profesoras que tuve en el bachiller me desalentaron por completo. Me desalentaban, me decían, esto no se te da bien. O sea, tú no entiendes a los autores, los interpretas.
y así no vas por buen camino. Pero luego en la universidad pues fue todo un triunfo. Los profesores de la Universidad de Murcia no estuvieron de acuerdo con eso. Y en casa, claro, porque esto a veces se dan dos situaciones contrapuestas, ¿no? Tú dices, en mi casa no había libros, mis padres no habían pasado por la universidad, y eso a veces provoca que los padres quieran que los estudios universitarios se conviertan en algo mucho más práctico, es decir, con unas salidas mucho más ciertas, ¿no? Pues la incertidumbre que tiene estudiar humanidades, o por otro lado, que se abstengan de participar en el proceso de decisión. Sí, Entonces quería preguntarte cuál es tu caso. Pues mi caso fue un poquito raro. Mi hermana, que tampoco había ido a la universidad, hizo pues las FP y demás. Yo, por una parte, tuve suerte en el sentido de que cuando yo le dije a mis padres, quiero estudiar filosofía, mis padres no tenían ni la más mínima idea de a qué demonios me estaba refiriendo, de si eso tenía salidas profesionales, si no las tenía, en absoluto. Mi madre me ha apoyado siempre, siempre, siempre incondicionalmente. Y mi padre también, aunque siempre ha tenido ese... Hija mía, y con lo bien que se te da estudiar, que se me empezó a dar bien ya en la universidad, que no solamente yo estudié 2 carreras al mismo tiempo. Estudié filosofía, la licenciatura y la licenciatura en publicidad, no cuando existían dobles grados, no, eran 2 carreras independientes. Pues acaso en filosofía no encontrabas trabajo, dijiste, voy a probar con un campo mucho más seguro como es la publicidad. Que no era por eso, yo siempre he sido una persona muy pragmática. Estudié publicidad porque sabía que a la hora después de iniciar la investigación me daba un punto en las convocatorias. O sea, una persona muy, muy pragmática, y de todas las opciones que había me gustaba el tema este de la publicidad. Y, oye, ¿y por qué no? Pensaba de vez en cuando, pues si al final lo de la filosofía sale mal, que yo sabía que no iba a salir mal. O sea, no, estaba convencida de que era lo mío. Pero si al final sale mal, pues me veía yo a mí misma vistiéndome en traje de chaqueta y yendo al estudio. No, qué va. Actualmente no me vería. Pero bueno, mi padre también me apoyó, pero siempre con ese... le quedaba esa ilusión de, oye, ¿por qué no hiciste medicina, por ejemplo? Si lo que tú quieres es ayudar a las personas, no ayudas más. De hecho, ¿cuánto se ha burlado de mí una vez que me dieron el título de doctora y me decía, doctora, pero no curas? Sí. Se le quedó esa espina. Doctora que no cura. Y te voy a preguntar, ¿tú has pensado alguna vez? Supongo que sí. Es decir, bueno, yo vengo de una familia en la que, como tú decías, una casa en la que no había libros, y he sido Premio Nacional de Investigación. Esa trayectoria que se hace posible por tu esfuerzo, por la dedicación de tus padres también a mantener todo lo que dependía de ellos. Sí, por supuesto. Y también entiendo que por un sistema de servicios públicos que te permiten sacar todo tu potencial, ¿no? ¿Esa reflexión te lleva a tener una mirada concreta sobre las políticas que consideras más positivas para un país? ¿Cuál es la reflexión que haces a partir de eso? Completamente. Mira, cuando era un poquito más joven, sí es cierto que pensaba, bueno, ¿por qué tiene que contribuir con sus impuestos el ciudadano a sufragar investigaciones que a lo mejor, oye, luego no revierten al fin y al cabo en un aumento de su bienestar? Siempre me ha costado mucho entender por qué, por ejemplo, había que financiar investigaciones que luego, como te digo, no revierten, ¿no? Investigaciones que al final el dinero sale del bolsillo del ciudadano. Eso, de alguna forma, siempre pensaba, esa investigación tiene que volver al ciudadano. No se puede quedar en una investigación de un texto de hace 3 siglos que al final lo único que aporta, pues sí, conocimiento, está muy bien, pero eso, por ejemplo, a un ciudadano como mi padre, al que le cogen dinero de sus impuestos, ¿qué le importa? Y con el tiempo me he ido dando cuenta, bueno, esto me hacía también mucho, pues, escorarme hacia la cuestión de apoyar la financiación privada, es decir, si tu investigación merece la pena lo suficiente, encontrarás financiación privada. Y conforme ha ido pasando el tiempo, me he convertido en una mejor persona, si se puede decir esto. Me he dado cuenta de que realmente el valor intrínseco que tienen las humanidades es algo que no se puede pasar por alto, y que probablemente haya muchas de las ramas del conocimiento que contribuyen a construir, ¿no?, ese edificio humanístico que al final nos hace crecer culturalmente y como sociedad, aunque no tenga un impacto que tú puedas analizar, cuantificar, objetivar en términos económicos, en términos de bienestar inmediato.
al final es importante, pero para esto he tenido que pasar la treintena, para darme cuenta. Antes era mucho más egoísta en ese sentido. Y siempre pensaba, claro, yo he conseguido lo que estoy consiguiendo porque mi estudio, al fin y al cabo, sí que revierte en un mayor bienestar de las personas, es algo que se va a poder cuantificar. Y hoy en día me doy cuenta de que no fui justa con esas otras personas que, oye, pues quizá lo que estás haciendo no se va a reflejar en un incremento del bienestar o de forma completamente inmediata. Pero al final, ¿en qué consiste una sociedad si le quitas esa pata? ¿Crees que las personas que tienen o tenéis éxito en un campo particular y que se debe en buena parte a vuestro esfuerzo, bueno, que se tiende a minimizar el impacto de otros factores, es decir, más allá del esfuerzo personal? ¿Tú crees que se sobrevalora a veces el esfuerzo personal frente a...? ¿No estás hablando de la meritocracia? De la meritocracia, del contexto, sí. En parte, no solamente, pero sí. Hay muchos factores que entran en juego, desde luego. Si me estás preguntando por mi caso personal, yo me he dado cuenta de lo que ha supuesto crecer en una familia que vive al margen de lo que es una carrera investigadora, de lo que es la educación, de lo que es la cultura. De la NECA. Por supuesto, pobrecitos, menos mal. Claro que me doy cuenta. Mira, cuando yo llegué, por ejemplo, a Harvard, una de las cosas que más me perseguían era el inglés. El inglés. El hecho de que a mis padres jamás se les ocurrió meterme en una academia de inglés. Me metieron en una de matemáticas porque si no suspendía. Pero el inglés lo llevaba bien. Pero era suficiente ese inglés como para luego poder competir en un mundo como el actual. Para nada. Y yo me daba cuenta de que el resto de compañeros que habían entrado con ese contrato postdoctoral en Harvard tenían un inglés maravilloso, porque habían ido a colegios ingleses, porque habían estado en campamentos. Mis padres llegaban el verano y lo que querían era tenerme ahí en casa con ellos, jugar conmigo, llevarme al campo, no que me fuese a un campamento. No tenían esa proyección de futuro que, sin embargo, los padres de otras personas con las que he tenido que competir sí que tuvieron. Pues ahí me doy cuenta, cuando otras personas te dicen, mira, al venir de este tipo de familias, pues tienes una dificultad añadida. Pero oye, mira, al final, si te esfuerzas mucho, lo que pasa es que tienes que acabar sacrificando otras cosas, como puede ser la paternidad, sacrificas tus hobbies. ¿Cuánto tiempo hace que no juego yo a un videojuego, que era una de mis grandísimas pasiones? Pues no te puedo decir, es que he perdido la cuenta. Y la cuestión de la paternidad, bueno, en mi caso maternidad, ni me la planteo. Ni me la planteo actualmente. Entonces lo vas a tener más complicado. Lo vas a tener mucho más complicado que, por ejemplo, un hijo de padres que son profesores de universidad, que controlan perfectamente cómo funciona el sistema y que saben desde pequeñito por dónde te tienen que encaminar. Lo tienes más complicado, pero yo aún así me niego tajantemente a caer en ese discurso contemporáneo de avasallar la meritocracia. No. Si te esfuerzas mucho, y yo lo he hecho, y estás dispuesto a sacrificar otras cosas, lo vas a conseguir al final. Ahora bien, lo que no puedes pretender es tenerlo todo. Hay que ser realista. Otros lo tendrán más fácil, pero bueno, si lo quieres de verdad, dale. No esperes que te lo regalen. Me parece un buen mensaje. Claro, en tu caso, claro, hay que preguntarte, bueno, ¿por qué filosofía? Y también, ¿por qué los estudios del aburrimiento? Es decir, cuéntanos cómo llegas a esta... Porque claro, tú hiciste tu tesis sobre cuéntanos, sobre un autor donde encontraste esta pista, ¿no? Sí, eso es. Mi tesis doctoral iba sobre la filosofía de Hans Blumenberg, pero ya sobre su filosofía del aburrimiento. ¿Cómo llego yo hasta este punto? Yo sabía que quería ser profesora, que además, si volvemos al principio de la entrevista, era de estas niñas que ponían al resto de niños de mi barrio a hacer deberes. Yo les ponía a hacer cuentas y luego se las corregía. O sea, yo siempre quise ser profesora, siempre he estado dando clases particulares para sacarme un dinerillo y demás. Pero tenía muy claro que no quería ser profesora de instituto. O sea, mi adolescencia fue muy dura y no tuve ningún episodio traumático ni nada. Fue dura porque yo misma era de esta manera que me la complicaba. Y como siempre quería probarlo todo, conocerlo todo, ir al extremo, pues me la complicaba yo misma y le complicaba la vida muchísimo a mis padres. Y ahí tuve claro, más adolescencias no quiero vivir. Ya he tenido la mía, no pienso meterme 6 horas al día en un centro con un montón de adolescentes. No. Además, yo soy una persona muy bruta en el sentido de que a veces digo barbaridades sin pensar.
y políticamente incorrectas. Entonces necesito tratar con adultos, que no puedan venir luego los padres a decirme, oye, ¿pero qué le has dicho a mi hijo? Que, mira qué barbaridad. Entonces, bueno, sabía que quería ser profesora, sabía que quería ser profesora de filosofía y sabía que esto tenía que pasar en la universidad. Y yo sabía que necesariamente para eso tenía que hacer un doctorado. Pero no es que yo tuviese de entrada una vocación por la investigación, no. Esto llegó casi, bueno, de milagro. Fue una cosa que nunca voy a estar suficientemente agradecida al profesor Antonio Rivera, porque fue quien me descubrió a Blumenberg. Y fue lo que de repente me hizo pensar, vas a hacer un doctorado, pero ya no solo porque es un requisito para conseguir tus metas, sino que lo vas a disfrutar. Lo que no sabía yo es que me iba a gustar tanto hasta el punto de dedicarme a la investigación más que a la docencia y haber rechazado oportunidades de estabilizarme en la universidad como docente por seguir investigando. O sea, ahí me dio un giro. Pues este profesor Antonio Rivera explicaba un texto de Blumenberg, de este filósofo sobre el que yo hice la tesis, que se llama Tiempo de la vida, tiempo del mundo. Y en este texto Blumenberg hace referencia a la figura histórica de Adolf Hitler. Y nos dice, Hitler tenía un problema enorme porque era incapaz de convivir con la idea de saber que su tiempo de vida era mucho más corto que el tiempo del mundo. Que el mundo ya existía cuando él llegó y que seguiría existiendo tras su marcha. Y de nuevo me pasó como con este amigo hablando de Descartes. Dije, eso me pasa a mí. Eso es justo lo que me pasa a mí. Vivo torturada constantemente Descartes, Hitler, tus referentes. Bueno, qué mal. Claro, a mí me pasaba precisamente eso. He sido una persona que siempre ha tenido muchísimo miedo a la muerte y a la que le tortura y le sigue torturando día tras día la idea de saber que un día va a morir y va a desaparecer, porque soy completamente atea. Entonces, claro, no me queda otra que convivir con eso, por muy duro que sea. Pues bien, en un ejercicio de comparación con Hitler, en absoluto. Simplemente me gustó mucho Blumenberg. Nuestros oyentes entienden la ironía, no te preocupes. Lo tienen que entender, si quieren conocerme un poco mejor, yo soy así. Pues bien, el caso está en que Blumenberg me deslumbró y me leí toda su obra. Y cada una de sus obras, excepto las póstumas, son más cortitas, pero solía escribir mamotretos de 600 páginas. Y además traducciones del alemán que, vamos, tienen todo el mérito del mundo, pero no deja de ser una traducción del alemán, donde te encuentras párrafos eternos, llenos de subordinadas. Bueno, pues imagínate, me lo leí todo. Y justo cuando me tocaba empezar el doctorado, se tradujo al español Beschreibung des Menschen, descripción del ser humano. Yo ahí ya había empezado a estudiar alemán para poder leerlo en su idioma original, menudo suicidio. Ya se me ha olvidado todo lo que sabía de alemán. El caso está en que en esta pequeñita obra de 600 páginas tenía 11 páginas dedicadas al aburrimiento. Y lo exploraba de una forma que para mí, bueno, fue impresionante. Decía que el aburrimiento era un estado, una emoción que habíamos aprendido a experimentar antes de ser Homo sapiens, precisamente porque gracias a que nos mantiene siempre en movimiento, gracias a que nos expulsa de nuestra zona de confort y evita la sobreadaptación, pues oye, mantiene nuestros mecanismos adaptativos bien engrasados. Esto que te acabo de contar parece una locura. Dicho de forma muy sencilla, tú cada vez que te aburres, como te sientes mal, porque el aburrimiento siempre es doloroso, tienes que hacer lo que sea para salir de ese estado. En el hecho de buscar hacer algo distinto, introducir un cambio, en ese hecho te mantienes siempre en movimiento. Siempre en movimiento. Consigues algo, te acostumbras, te aburres y quieres otra cosa distinta. La consigues, te aburres y quieres otra. Y así siempre. El hecho de estar siempre así evita la sobreadaptación. Evita la sobreadaptación, de forma que si en algún momento nos viene un cambio sobrevenido, por ejemplo, de tipo climatológico, lo que quieras, como estás acostumbrado a tener que estar saliendo de lo conocido y explorar lo que todavía no conoces, pues te adaptas mejor. Es decir, que el aburrimiento, tal y como lo planteaba Blumenberg... Él se lo planteaba, ¿esto era una intuición lúcida o estaba respaldado por investigación empírica o algo similar? En absoluto, para nada. De hecho, lo que yo hice en mi tesis doctoral fue tratar de respaldar con evidencias esa narrativa blumenbergiana.
Pero nosotros es una intuición cierta, por lo que... Bueno, es algo que desde luego no vamos a poder testar aplicando el método científico. Esto podemos abordarlo desde la antropología filosófica, simplemente pues, construyendo una narrativa, teniendo en cuenta distintas disciplinas, sin contradecir lo que sí ha dicho ya la ciencia y ha demostrado, y hasta un punto en el que alcancemos un nivel de verosimilitud, que no digamos ninguna gilipollez, pero tú coincides entonces no puedes reproducir el aburrimiento en un laboratorio. No, claro, pero sí parece sensato considerar que el aburrimiento cumple una función evolutiva, ¿no? Es decir, gracias al aburrimiento prevenimos el estancamiento. Eso es. Y eso, claro, favorece que estemos preparados para cualquier inclemencia que sea sobrevenida. ¿Tú coincides con esta tesis? Sí, siempre que hablemos de aburrimiento funcional. Siempre que hablemos de aburrimiento funcional. Yo en el momento en el que ya terminé la tesis, ya había leído sobre el aburrimiento lo suficiente como para saber que existen instancias en las que el aburrimiento no es funcional, en las que este círculo blumenbergiano no se cumple, no se completa. Cuando hablas de aburrimiento funcional te refieres a estoy aburrido en este momento, no a me aburre mi vida. Ese tipo de expresiones creo que están ya cayendo del lado del aburrimiento disfuncional. Vale. Eso es. Aburrimiento funcional es aquel que te permite percatarte de que algo en tu relación con el entorno o con esa actividad con la que te estás intentando comprometer no funciona, que no te satisface, te permite también diseñar una estrategia de huida frente a esa fuente de aburrición y ponerla en práctica. Es decir, se tiene que completar el círculo. Si tú eres capaz de darte cuenta de que algo te aburre, pero no puedes salir de ahí, incluso aunque seas capaz de saber qué te gustaría hacer para dejar de aburrirte, no puedes materializarlo y te quedas atrapado en el aburrimiento, ahí el aburrimiento ya no cumple ninguna función. A raíz de la pandemia y del auge del mindfulness y de la teoría de que estamos... Eso es más viejo ya que la pandemia. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que ya ha habido dos momentos coincidentes, ¿no? Es decir, por lo menos los dos ejes se han cruzado, y en la idea de que estamos sobreestimulados y sobreagitados y que vivimos en una sociedad en la que, en fin, prácticamente es imposible aburrirse porque estamos... y se recomienda mucho el aburrimiento. Bueno, tú sabes mucho más que yo, evidentemente, de esto, pero quería preguntarte, ¿cuáles son, en tu opinión, los mitos más extendidos sobre el aburrimiento? Que tú quieres decir, a ver, no. Qué locura el simple hecho de abogar por aburrirse más a menudo, por favor. O sea, qué absurdo. Es completamente absurdo. Ese es uno de los mitos que más odio. Tengo una línea de ellos en mente ahora mismo. Pues venga, dispara. El primero de ellos es el que dice que no sabemos nada acerca del aburrimiento. Es uno muy repetido por los propios boredom scholars, por los que nos dedicamos a estudiar el aburrimiento. Y esto sucede, es un mito que se ha perpetrado desde las ciencias de la salud mental. Esas que, como te decía hace un rato, han ignorado por completo todo lo que se había dicho antes. En absoluto. De hecho, es que en mi libro, En la enfermedad del aburrimiento, puedes ver perfectamente cómo se va construyendo esa narrativa acerca del aburrimiento funcional y disfuncional a lo largo de toda la historia. Y vienen los psicólogos a hacer clasificaciones que ya se encontraban en la obra de Flaubert, bueno, en su correspondencia, de hecho. Entonces, jolines, ¿cómo que no sabemos nada sobre el aburrimiento? Esto se lo dices a Séneca y te diría, algo sí sabemos después de tantos siglos. Luego hay otro que deriva de este, que nos dice que es que el estudio del aburrimiento se encuentra en su infancia. Ni de broma. Y que esto se debe a que es un fenómeno que no ha despertado nuestra atención hasta hace recientemente poco. En absoluto, para nada. Nos movemos un poquito más a los mitos populares. Estos son de los que pecamos nosotros y que son muy absurdos, ¿no? En base a los cuales se suele justificar el hecho de aquí tengo que publicar otro paper. Pero no es cierto. Es cierto, por ejemplo, que se ha estudiado poco el aburrimiento en la gerontología. Es cierto que se ha estudiado poco en la zoología. Pero que el aburrimiento como tal es un tema descuidado, en absoluto. No se lo compro a nadie. Entrando en los mitos populares. El aburrimiento es algo de la modernidad. Las sociedades, hasta la llegada del capitalismo, no se aburrían. Esto lo inventó Baudelaire. Oh, por favor. Esto viene de otro mito, que es el pensar que el aburrimiento es algo que surge en el tiempo libre.
Claro, ¿qué sucede? Que en la modernidad empezamos a disponer de más tiempo libre y son, bueno, pues esos intelectuales que escribieron sobre el aburrimiento los que más se aburrían. No, para aburrirse no es necesario estar disfrutando del tiempo del poder, no es necesario tener tiempo libre. Uno también se aburre en el tiempo del deber. De hecho, me atrevo a decir que nos aburrimos mucho más en el tiempo del deber cuando estamos haciendo cosas por exigencia externa, por ejemplo, pues satisfacer nuestras necesidades primarias, estamos en el trabajo. ¿Cuántas actividades realizamos que nos resultan repetitivas, monótonas, carentes de interés, de significado para nosotros? Y sin embargo las tenemos que hacer, porque tienes que pagar las facturas. ¿Y por qué crees que la cultura popular relaciona el aburrimiento con la ociosidad? Está muy claro, y además te acabo de dejar la pista. ¿Quiénes son los que han escrito sobre su aburrimiento? Los que han escrito sobre su aburrimiento son los que se aburrieron en el tiempo del poder. Los que precisamente, y no por casualidad, tenían tiempo para escribir sobre su experiencia del aburrimiento. Eso no, y legárnosla a los demás. Eso no significa que el obrero de la fábrica no se estuviese aburriendo, pero no tenía tiempo para escribir sobre ese estado. Entonces, claro, se ha asociado el tener tiempo libre con aburrirte. Pero en absoluto, no tiene por qué ser así. Si tienes un exceso de tiempo libre, es más fácil que te sientas desorientado y no sepas muy bien cómo llenarlo de manera significativa. Y sobre todo, como dices, de tener tiempo para escribirlo, ¿no? Claro. La fábrica no puede ponerse a escribir. Y de hacer de ese ejercicio una terapia contra tu propio aburrimiento. Pues por eso se nos ha legado esto. Pero es un mito pensar que el aburrimiento solo se experimenta en el tiempo libre. Por eso es tan absurdo cuando la gente te dice: ¡ay, si es que yo no tengo tiempo para aburrirme! Pues a lo mejor es que ya estás muy aburrido. Siento ser yo quien te lo diga, pero seguramente tú ya eres víctima del aburrimiento. Pues a mí me has aburrido mucho, ¿no? O te dicen cosas de este tipo: no, este fin de semana me lo voy a pasar todo el fin de semana aburriéndome. Eso es absurdo. Tú lo que quieres es tener el tiempo de hacer lo que tú quieras, lo que tú hayas elegido, o no hacer nada. Si tú eliges no hacer nada y no te sientes mal, eso no es aburrimiento. El aburrimiento duele. El aburrimiento es necesariamente malestar. Siempre. Es imposible sentirte bien con el aburrimiento, es imposible autoinducirte el aburrimiento, a menos que estés trastornado. O sea, eso es tanto como decir: no, es que voy a autoinfligirme un dolor de muelas. Pues oiga, hay gente para todo en esta vida, ¿no? El masoquismo está ahí, pero no tiene... Eso es una forma de hablar. Una forma de hablar que a mí no me parece correcta, porque lo que tú quieres en realidad, como acuñaba el diccionario Oxford, es pegarte todo el fin de semana en modo Goblin, delante de Netflix sin hacer nada. Vale, eso no es aburrimiento. El problema está, claro, en que como el aburrimiento es algo que está al alcance de todos, y todos nos aburrimos, todos, hasta el que dice que no se aburre nunca. O bien está confundiendo lo que es el aburrimiento, o bien se las quiere dar de yo jamás, sí, tengo una vida ocupadísima, y además a mí me interesa todo, soy capaz de deleitarme con todas y cada una de las maravillas del mundo. Eso es absurdo también. Eso significa que no tienes filtro, ¿eh? O sea, que hay un problema, claro. Las investigadoras que os dedicáis a temas como el aburrimiento, hay una parte muy buena, y es que cualquier persona se puede sentir atraída hacia vuestra investigación. No es un nicho solo de especialistas. Sí. Por otra parte, es que todo el mundo siente que tiene algo que decir, ¿no? Todos quieren hablar del aburrimiento. Y por recoger algunas ideas, es decir, el aburrimiento siempre es malestar. El aburrimiento teóricamente cumple una función adaptativa, que es la de prepararnos para eventualidades y sobre todo prevenirnos del estancamiento. Pero hay cosas que necesitamos, en las que necesitamos aburrirnos, o por lo menos estar a disgusto para poder sacarles provecho. Para reaccionar frente a ellas. Esto enlaza con uno de mis mitos favoritos, ¿no? Que es el del que el aburrimiento nos hace ser más creativos. Realmente, claro, en ese hecho de que nosotros nos sintamos mal cuando nos estamos aburriendo, es cierto que se produce un cambio, se produce un movimiento a través del cual tú tienes que introducir algo donde no había nada, cuando te estás aburriendo porque estás sin hacer nada por obligación, o en el que tienes que introducir algo donde lo que había no te satisfacía, cuando te estás aburriendo haciendo por obligación. ¿Eso implica creatividad? Pues de la forma en la que se está vendiendo en la actualidad, no.
Porque no significa esto que el cambio que tú vayas a introducir en tu contexto vaya aparejado de la originalidad, vaya aparejado de la innovación, en absoluto, en absoluto. De hecho, es que ya sabes cómo funciona el cerebro humano. Siempre almacenamos respuestas que han resultado exitosas en el pasado para huir del aburrimiento, y en el momento en el que empezamos a sentir malestar, esa estrategia de huida que te decía antes, no siempre la diseñamos conscientemente. De hecho, la mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente y nos sorprendemos a nosotros mismos de repente ya sacándonos el móvil y ya estoy en redes sociales y no me he dado cuenta ni de cómo ha pasado esto. Entonces, oye, ¿hay un cambio, hay un movimiento? Sí. ¿Eso nos hace ser más creativos? En absoluto. Sin embargo, claro, en muchos contextos es ese aburrimiento que vas a sentir el que te va a determinar a dar un paso al frente. Por ejemplo, a mí me encantan los colegas que se dedican a estudiar el aburrimiento marital. Hasta que uno intenta, ¿no? Puedes intentar aguantar el aburrimiento estoicamente durante un periodo largo de tiempo si tienes un objetivo en el horizonte que quieres conseguir. Pues, por ejemplo, jolín, es que no quiero romper esta relación o me da miedo el cambio que vaya a venir después. Pero cuando ya no aguantas más el aburrimiento, no te queda otra. Al final tienes que tomar la iniciativa. O sea, que muchas veces ese aburrimiento... Pero claro, aquí introducimos otra variable, que es que el aburrimiento tiene una gradación, ¿no? Es decir, uno puede estar muy, muy aburrido o solamente un poco aburrido, ¿no? Sí, por supuesto. Te preguntaba esto porque, claro, uno el aburrimiento es un malestar, pero podemos llegar a la conclusión errónea, quizá, de que ese malestar siempre hay que intentar romper con él cuando a lo mejor estamos en un proceso de conseguir algo mayor, ¿no? Yo recuerdo a mí me gusta la novela del 19. A mí también. Y bueno, pues de la Universidad de Murcia era precisamente Vaquero Goyanes, si no me equivoco, teórico de la novela. Y él tiene una frase que a mí me parece una de las frases más lúcidas de la teoría de la literatura, que dice: toda gran novela es un poco aburrida. Y a mí siempre me animó mucho esa frase, porque claro, uno coge una de estas novelas pesadas, ¿no? Pesadas en un sentido absolutamente literal, claro. Y me encanta, ojo. Claro, pero en el momento pero uno está ahí dentro y es normal que se pueda aburrir en algún momento, ¿no? Sí. Y a mí la frase de Vaquero Goyanes, que siempre que la introduzco como una de las grandes frases, la gente piensa que voy a deslumbrarles y lo que dice es algo muy sencillo, pero muy cargado de sentido. Muy agudo. Es lo que te empuja a seguir adelante. Es decir, es normal que te estés aburriendo un poco, pero la gratificación viene después. ¿Hasta qué punto reaccionamos contra el aburrimiento de una manera en la que, bueno, también porque no somos capaces de postergar esa gratificación? Es que eso depende única y exclusivamente de ti. En la experiencia del aburrimiento siempre entran en juego dos factores: el contexto y tú mismo. De hecho, ¿qué es el aburrimiento? Quizá deberíamos haber empezado por aquí. Deberíamos empezar. Después de una hora vamos a empezar desde el principio. El aburrimiento es ese malestar que sientes cuando la realidad no cumple con tus expectativas, es decir, no es capaz de mantener tus niveles de excitación cortical o de estimulación cognitiva en ese punto que para ti resulta óptimo para sentirte bien, para sentir bienestar. Te lo explico de forma muy simplificada. Entonces, claro, ¿hasta qué punto algo que recibes, ese estímulo que recibes del exterior, te va a parecer mayor o menor? Depende de tus demandas de estimulación interna, que es lo que hace que en un mismo contexto a lo mejor tú te estás aburriendo y yo no. Claro. Depende un poquito de mí. Luego muchos vamos a poder coincidir en que un estímulo es aburrido. Si todos estamos de acuerdo, esto también depende de la cultura en la que creces, pues a lo mejor acabamos tachando esto es una fuente de aburrición porque todos coincidimos en esto. Pero claro, ¿hasta qué punto vas a poder tú aguantar ese malestar, esa sensación de no estoy a gusto, esto no me reporta significado? Tienes que tener un grandísimo convencimiento de que al final ese ejercicio va a merecer la pena. Tienes que ser capaz de vislumbrar el significado al final del recorrido. Si no, es probable que lo dejes. Yo entiendo por dónde va tu pregunta, y es si es que cada vez queremos las cosas de manera más inmediata. Y sí, de alguna forma eso es algo que está presente en nuestra sociedad. Y que yo además justifico, no sé si acertadamente o es algo pretencioso, pero me parece que se debe a la pérdida del marco metafísico en el que, por ejemplo, todavía crecieron nuestros padres. Me parece que el hecho de sabernos mortales y de que cada vez seamos más los que somos conscientes de que no hay nada más que esto, hace que quieras explotar tu tiempo y exprimir tu tiempo al máximo.
no quieres llegar a los 80 años, o bueno, en mi caso espero por lo menos llegar a los 120, no quiero llegar a esa edad, echar la vista atrás y tener la sensación de que no lo he vivido todo. Eso es bonito, pero al mismo tiempo es un poco utópico y hace que no apreciemos las cosas en todo su potencial, que no exprimamos, al fin y al cabo, lo que hacemos es pasar por todo un poquito de puntillas, porque queremos probar un poquito todos los helados. Queremos probarlos todos, saborear, ya lo veremos, ya veremos si saboreamos o no, luego se nos queda un retrogusto amargo, porque hemos probado un poquito de todo. Pero algo, yo creo que esa falta de ese marco metafísico es el que nos insta a decir, no aguanto más. Si a las 10 páginas de este libro no me está reportando una gratificación, hasta luego. Lo dejo. ¿Está eso bien? ¿Está eso mal? Yo no entro a juzgar, pero es lo que sucede en nuestro tiempo. Y hablando de juzgar, ¿juzgamos mucho a la gente, o negativamente a la gente que confiesa el aburrimiento? Menos a los niños. Menos a los niños, como decíamos antes, que lo damos por hecho. Completamente. Y de una forma... Aquí sigo con mis mitos. Se me quedó uno en el tintero, por cierto, que es el del que el aburrimiento pone nuestro cerebro a descansar en absoluto y que lo necesitamos, ¿no? Necesitamos ese tiempo de aburrimiento para descansar. Por favor, cuando uno se aburre, tu cerebro lo que hace es volverse a 1000 revoluciones para buscar la forma de salir de ese aburrimiento. Nada más lejos de la realidad. Pues sí, mira, sobre esto hay 2 mitos que a mí me enfurecen y que además son parte de la cultura popular y por tanto los ves repetirse en todas partes. Que es que solo se aburren los tontos o que solo se aburre el que quiere. Porque con tanto como hay en este mundo para deleitarse, ¿cómo es posible que te puedas aburrir? Y claro, con ese tipo de mensajes estigmatizantes, lo que sucede es que la gente no quiere hablar de lo que le aburre. Por ejemplo, yo no soy, porque no he crecido en esa cultura y después ya no he tenido tiempo o no me ha dado la gana educarme en ella. Pero a mí, por ejemplo, pues ir a un concierto de música clásica no cumple con mis expectativas de estimulación cognitiva, tanto como, por ejemplo, ir a un concierto de rock. Sin embargo, está mal visto que yo te diga, no, yo al teatro no voy porque a mí el teatro me aburre. La gente te va a decir, pero por favor, o sea, el problema es tuyo, eso no te puede aburrir. Entonces, ¿qué decidimos hacer? No lo digo y ya está. Oculto que es aquello que me aburre porque tengo miedo de que los demás piensen que es que soy estúpido, que es claro, que estoy vacío por dentro. Entiendo, depende de lo que... Sí, en el caso de la música clásica, del teatro, que son elementos de distinción social... Sí, pues, cuando hablamos de la alta cultura, la cosa se complica. O sea, nadie tiene reparo en decir, bueno, yo no veo Gran Hermano, no sé si sigue siendo Gran Hermano o lo que sea, pero yo no veo realities porque me aburren. Sí. Bueno, eso es una señal de distinción, ¿no? El problema está en que te aburra lo que se supone que no te debería aburrir según está marcando el protocolo en cada caso, ¿no? Esos cánones sociales en cada caso. Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿Qué le pasaba al monje? ¿Por qué el monje del medievo estaba condenado a sufrir el pecado de la acedia? Porque, jolín, ¿cómo que te aburre dedicarte a la contemplación de la divinidad? Esto no te debería aburrir, y sin embargo le aburría. Bueno, pues te aplicamos el que si estás pasando por esta experiencia es un pecado para que así, oye, pues te esfuerces un poco más. Hoy en día, la suerte o la desgracia que tenemos en nuestra sociedad es que todo está muy relativizado, entonces ya no queda tan mal decir, pues a mí esto me aburre, pero todavía pasa, ¿eh? Todavía pasa, y sobre todo cuando te mueves en ciertos círculos, en la academia, por ejemplo, sucede. Sucede que ves que te estigmatizan con este tipo de cosas. Pues, ¿qué haces al final? No decir nada. Estás en una conferencia soporífera, una de estas conferencias de la academia que se sucede la lectura de un paper con otro y otro y otro. Llega el descanso y está todo el mundo con una cara de aburrimiento y tú lo comentas. ¡Qué aburrimiento, eh! Un poco sí, la verdad, pero bueno, han dicho cosas muy interesantes, pero si se os ve en la cara el aburrimiento, lo bueno que tiene es que se ve. Enseguida, la gente se apoya. La gente enseguida mira para otra parte, bostezas, te sacas el móvil, estás metido en otra parte con el ordenador mientras... Es algo que se observa, pero claro, nadie quiere decir, sí, es verdad. La verdad es que este formato, no el contenido, no las ponencias, sino esto es aburrido. Esto es aburrido porque tienes miedo a que te digan. Pues es porque tú eres incapaz de interesarte. El que está vacío por dentro eres tú. Pues ¿qué haces? No, pues no lo cuento. Y así el problema está en que si no hablamos de las cosas que nos aburren, ¿cómo las vamos a cambiar? Si todo el mundo finge
que lo aburrido es divertido solo porque no te tachen de estar vacío. Bueno, lo que pasa en la academia es lo que le pasaba al monje, por lo que dices, ¿no? Claro. Pero, entonces no estás preparado para la filosofía y para sus profundidades si estás Claro, por si estás supuesto, aburrido. por supuesto. Es que siempre es mucho más fácil poner el dedo sobre el individuo a revisar una estructura o un entorno, una fuente de aburrición. Estamos igual que esta parte de la historia del aburrimiento me encanta. Cuando hablamos de los obreros de la fábrica de finales del 19, principios del 20, yo alucino con las soluciones que se buscaba al aburrimiento del obrero a través de la experimentación con anfetaminas. O sea, era mucho más fácil ir uno por uno, viendo a ver a ti qué te funciona. Te coloco frente a una ventana en la que entra el aire frío y así evitas dormirte, te doy anfetaminas, ¿en qué cantidad? ¿A ti qué hago? ¿Te estimulo con un incremento salarial? Era más fácil ir uno por uno, viendo a ver qué te funciona a ti, que reestructurar un entorno que es fuente de aburrición. Pues... Esa frase de Michi Panero que dice en esta vida se puede ser todo menos un coñazo. No está bien aburrir a los demás. Claro, es que también hay gente que puede ser aburrida ella y también es un estigma, ¿no? Y esto también es porque no nos genera el nivel, ¿cómo lo has llamado? Corticoidal. El nivel de estimulación cognitiva que tú necesitas. Entonces, Eso es. Hay gente que no te estimula mucho en general, ¿no? Pero Puede pasar. No es tanto culpa. A mí me gusta echarme la culpa a mí. Sí. A mí me encanta echar la culpa a los demás. Claro, es lo más normal. Pero eso es porque no estás... Pero solo con la cuestión del aburrimiento, con el resto de cosas no. Pero porque no estás metido en los estudios de aburrimiento, sino tú eres consciente de cuando estás resultando aburrido y lo tomo como una oportunidad para intentar mejorar. Pero claro, cuando tus alumnos se están aburriendo, por ejemplo, siempre es mejor decir, mira, los chicos estos como están sobreestimulados con los teléfonos, es imposible mantener su atención, no se esfuerzan lo suficiente. ¿Y no será que eres tú un poco peñazo? ¿No será que no te estás adaptando? Bueno. ¿Qué consejos das? No sé si esto ya sale fuera un poco de tu campo de especialización, pero ¿qué consejos darías a alguien para no ser aburrido? Es decir, si alguien quiere mantener la atención de otra persona y mantenerlo estimulado, porque además no solamente eres investigadora, sino que además eres docente universitaria, entonces también supongo que esto tendrás que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, está claro. Cuando yo, por ejemplo, resulto aburrida a otra persona, es muy complicado que realmente sea una cualidad, la cualidad de ser aburrido. ¿Eso por qué? ¿En base a qué? Depende mucho de cómo es ese nivel, esa necesidad de estimulación de la otra persona. Por lo cual te voy a poder resultar aburrida a ti, pero a lo mejor a otra persona no. Entonces, claro, es algo muy subjetivo, es algo muy subjetivo. Cuando ya estás resultando aburrido a muchas personas, ahí es cuando puedes empezar a plantearte que el problema lo tienes tú. Adaptarte si te interesa. Si tú realmente quieres mantener la atención o quieres mantener el interés o construir una relación significativa con otra persona a la que tú no estás consiguiendo estimular correctamente como esa persona necesita, oye, si te interesa, te vas a tener que esforzar. Pero yo veo más fácil que te vayas corriendo. En el caso del aula... es difícil, queda mal. En el caso del aula, no. O sea, no tortures a generaciones de alumnos y desmotives a generaciones de alumnos simplemente por no querer esforzarte un poco en conocerlos mejor, en innovar un poco en ciertas metodologías, saber cómo llegar más fácilmente a ellos. La vida cambia y ahora cambia muy rápidamente. Y yo entiendo pues, que hay ciertos contenidos que no se pueden enseñar de una forma distinta como se hacía hace 40 años, pero otros sí. Y sobre todo, interactúa con los alumnos. Hay que interactuar con ellos. Ellos necesitan interacción. Ya la necesitaba yo en mis tiempos, ya me costaba la clase magistral. Y a algunos es que les da verdadero pavor, salir de esa zona de confort de yo llego, te cuento lo que sé, pero tienes que entender que hoy en día mucho de lo que tú sabes ya está en Wikipedia. O sea, ya no tiene sentido empezar una clase de filosofía sobre, ¿qué te diría yo? Venga, vamos a hablar de Fichte. Y empiezas, Fichte nació... Claro. No, como no hagas cosas con ellos que ellos por sí mismos no puedan conseguir, vas a perder su atención. Entonces, oye, pues a mí también me gustaría mucho llegar, contarte, que tú escuches atentamente, admirado acerca de mi conocimiento, pero las cosas han cambiado, adaptarse o morir. Ahora que vamos llegando al final de nuestra conversación, qué pena. Hablemos también del final de la vida. Bueno, no solamente porque tengas esa inquietud por la finitud, sino porque lo has mencionado antes de pasada, pero a ti te ha interesado sobre todo, o te interesa sobre todo la cuestión del aburrimiento, no en los niños, que es lo que, como decíamos antes, es lo que nos puede venir a la cabeza de, estoy aburrido en el sofá, no sé qué hacer,
sino de los mayores de 65 años. Y quería preguntarte por qué te interesa... Un poquito más. O a partir de los... Claro, es que ya los 65 ya no son tan mayores. No. Pero bueno, lo he marcado ahí porque es la edad de jubilación. Sí, pero bueno, sí. podemos... Y es a partir de la edad que se considera uno dentro de la tercera edad. Claro, pero... podemos elevarla hasta donde tú nos digas. Y quería preguntarte cómo funciona el aburrimiento en esa franja de edad y por qué te ha interesado particularmente. Sí, pues concretamente lo que me interesa es el aburrimiento en los mayores que viven institucionalizados. Que es algo un poquito distinto, no tanto el simple hecho de, mira, ya, 70 años, ¿cómo te aburres tú ahora? Sí me interesa el aburrimiento que se experimenta a raíz de la jubilación, porque es un momento de ruptura con los roles del pasado, en el cual, oye, pues o has hecho los deberes socráticos de conocerte a ti mismo, saber en qué te gusta emplear tu tiempo de forma significativa, o te vas a ver hundido con una cantidad de tiempo libre enorme, y como decía antes, cuando tienes demasiado tiempo libre te puedes sentir desorientado si no te conoces suficientemente a ti mismo, si no has hecho también los deberes kantianos de atreverte a pensar, de vez en cuando quedarte a solas contigo. Es que esto también es muy doloroso, ¿eh? Quedarse con uno mismo y reflexionar qué es lo que da sentido a mi vida. ¡Uf! ¡Qué dolor! Entonces a mí me interesa más bien el aburrimiento que sienten las personas en las residencias de mayores. ¿Por qué me interesa esto? Porque ese tipo de aburrimiento es una de las instancias, ¿no?, de ese aburrimiento patológico del que hablaba. Concretamente es el aburrimiento no patológico porque ellos mismos no sepan en qué quieren ocuparse de forma significativa, sino porque, aun sabiéndolo, la situación en la que se encuentran impide que su estrategia de huida se materialice. Y cuando hablo de una situación, a esto yo lo he llamado aburrimiento situacional cronificado. Es un aburrimiento que parte de un contexto concreto, frente al que normalmente una persona sabe cómo le gustaría responder, cómo podría huir, pero el propio contexto, que es fuente de aburrición, no te permite poner en práctica esa estrategia de huida. Entonces, bueno, al final lo que sucede es que el aburrimiento permanece también, se queda indefinidamente. Y cuando hablo de contexto no solo me refiero al hecho de estar en una institución, con lo que eso conlleva, una institución en la que se da prioridad a la seguridad por encima, pues, bueno, a través de procesos de rutinización, estandarización, por encima de la personalización, de dejar espacio para la variedad, para la espontaneidad. Se me entiende, ¿no? Entonces, claro, a eso se le suma el hecho de que estás empezando a perder movilidad. Cuando no has perdido ya una gran parte, estás empezando a verte privado en cuanto a la visión, en cuanto a la audición, quizá a tener ya ciertos problemas de memoria, la destreza manual la has empezado a perder. ¿Qué supone esto? Si los niños, yéndonos al otro extremo, lo tienen todo por descubrir y se aburren de las cosas que hay ya en su contexto porque quieren ver más, los adultos mayores ya saben muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que da sentido a sus vidas. Sin embargo, no pueden poner en práctica esas cosas que les gustan. ¿Qué ha dado sentido a la vida de una mujer de 95 años que ahora está en una residencia? Normalmente una mujer en el entorno rural, sin estudios. No es ir a la ópera, era ir a hacer la compra, cuidar de los hijos, después cuidar de los nietos, salir a dar un paseo, hablar con las vecinas, coser. Esto es lo que yo veo en las residencias, no es que yo quiera extender este cliché. Sí, sí, claro. Que no, yo sé que estamos todos deseando extender el cliché de que una persona de 85 años actualmente sigue siendo muy joven y puede empezar nuevos proyectos, pero ya te digo yo a ti que a una persona de 85 años que no le ha gustado la pintura nunca, pues no se va a hacer aficionado a la pintura fácilmente. Claro. Esa persona sabe lo que quiere, pero no lo puede poner en práctica. Y ahí es donde está el problema. Entonces el trabajo que yo hago, a mí lo que me interesa es presionar a las instituciones, y no solamente a las instituciones, sino a los agentes sociales y políticos de los que dependen esas instituciones, para que pongan personal a disposición de los mayores y ese personal le ayude a seguir dando continuidad a su vida. Si tú estás en una residencia y a ti lo que te da sentido es ayudar con la cocina y tus manos están bien, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Tú lo vas a querer poner a dibujar, lo vas a querer poner a hacer collares con macarrones, lo quieres poner a hacer, pero es que todo eso no da sentido a su tiempo. Solo con eso lo que haces es matar el tiempo, pero no da sentido a su vida, no da continuidad a su biografía. Y eso es el aburrimiento, la ausencia de sentido en lo que uno está haciendo. Es bonito esa iniciativa
convertir el aburrimiento en un asunto de interés público y de destinar políticas públicas a remediarlo. Bueno, muchísimas gracias, Josefa Ros Velasco. Y cerramos con la pregunta habitual, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos, a quién te gustaría hacer la faena de que trajéramos aquí. Bueno, pues con su permiso, sin él, voy a recomendaros que traigáis a mi amigo Carlos Javier González Serrano, que es escritor, es pensador, filósofo, también se dedica un poquito a la psicología, es profesor, ha sido editor, organizador de eventos culturales, es una joya, no os vais a aburrir con él en absoluto. Fenomenal, tomamos nota. Muchas gracias. Un abrazo.